teoría de Monro-Kelly. Quiero saber si quedaron dudas de esto. Si a alguien le quedó alguna duda acerca de cómo se porta la estructura dentro del cráneo en relación con el volumen y la presión. Bien, me quedo tranquila que esto entonces se entendió. Yo les conté cómo se manejaba la presión intracraneana, es decir, cómo responde el cuerpo a cambios a nivel sistémico que puedan hacer que se eleven por momentos la presión intracraneana, ¿sí? Recuerden, la presión intracraneana normal es menor a 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua, depende con qué lo mida, ¿sí? ¿Por qué hay una diferencia entre 15 y 20? Porque hay que hacer un ajuste para que nos dé la misma magnitud. Si yo multiplico 15 por 1.34 me va a dar 20, y es el coeficiente que convierte milímetros de mercurio a centímetros de agua. Es solamente un tema de magnitudes, ¿sí? No es un tema de valores, es equivalente decir 15 milímetros de mercurio que 20 centímetros de agua, ¿sí? ¿Dónde se mide la presión intracraneana en un paciente que no tiene puesto un catéter dentro del cráneo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos medir? Con un manómetro específico que se coloca punzando a nivel lumbar dentro de la médula espinal, que me permite medir la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? También cuando se hacen punciones lumbares, por ejemplo, para hacer una muestra para ver si el paciente tiene meningitis, tomamos una muestra del tejido a nivel lumbar, hacemos una punción lumbar, no vamos a punzarle el cerebro al paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que el recorrido del líquido cefalorraquídeo es todo el espacio subaracnoideo y todo el espacio medular. Entonces la muestra que yo tomo a nivel lumbar es lo mismo que está pasando a nivel cerebral. Y ahí, en el momento en que se coloca la aguja para punzar al paciente y tomar una muestra de líquido, que es un procedimiento que ustedes como enfermeros van a asistir, porque lo va a hacer un médico que está estéril, es un procedimiento de muchísima esterilidad, porque estamos incidiendo directamente en el cerebro del paciente, de lejos, pero lo que se contamine ahí, contamina arriba, ¿sí? Y podemos ver la fuerza con la que salga el líquido cefalorraquídeo. En condiciones normales, con una PIC normal, clínicamente hablando, el líquido cefalorraquídeo va a salir gota a gota, va a gotear, ¿sí? Como si yo le pusiera una agujita en la vena y cayera la sangre de a gotitas. Si el paciente tiene hipertensión endocraniana manifiesta, importante, el líquido va a salir con fuerza, porque descomprimo. ¿Se entiende? Por eso hay que tener mucho cuidado en qué condiciones neurológicas se hacen estos procedimientos. Tiene contraindicaciones, que no las vamos a ver ahora, pero tiene contraindicaciones. ¿Cuándo se nos eleva la presión intracraneana en forma normal? Cuando hacemos fuerza con el abdomen, cuando estamos haciendo abdominales, cuando hacemos posiciones de yoga con las piernas para arriba, cuando hacemos fuerza para defecar, cuando tenemos un orgasmo, cuando tosemos. En todas esas situaciones se producen maniobras de Valsalva. Estas maniobras de Valsalva hacen que aumente la presión intracraneana hasta 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué eso no nos trae un deterioro neurológico? Porque vuelve rápidamente a su valor normal. Porque el cerebro tiene su compliance, o sea, su capacidad de asumir ese aumento de la presión conservada. El problema lo tiene el paciente cuando la compliance de ese cerebro disminuyó. ¿Por qué? Porque hay una masa ocupante de espacio. No importa si es un hematoma, un tumor, un sangrado por un trauma, un edema, hay una lesión ocupante de espacio en una cavidad cerrada. Entonces, cuando hay lesiones ocupantes de espacio en una cavidad cerrada, según la teoría de Monro-Kelly, pasa esto, se intenta compensar, hasta que no se compensa más, porque yo no puedo sacar tejido encefálico, no puedo sacar sangre arterial del cerebro porque lo voy a poner hipóxico. Entonces, ahí, cuando fallan los mecanismos de compensación, aumenta la presión intracraneana, pero no en casos donde se producen las maniobras de Valsalva, en un cerebro con compliance normal. En un cerebro injuriado, en un paciente que tuvo una ACV, un paciente que tuvo un sangrado intracerebral, un paciente que tuvo un trauma con contusión y edema, estos pacientes no tienen conservados sus mecanismos reguladores. Entonces, cualquier maniobra fuerte de Valsalva puede aumentar la presión intracraneana y mantenerla alta.
Entonces, pacientes que han tenido cualquier tipo de injuria a nivel neurológico, se les debe evitar la maniobra de Valsalva. Está lenta la compu, ahí va. Entonces, ¿cómo se ve normalmente en un monitor? Para que tengan una idea nada más, porque esto lo van a retomar después en paciente crítico cuando hablemos de monitoreo de la presión intracraneana. Pero ahora para que ustedes lo vean, porque este monitor no lo van a encontrar en una sala de internación común, lo van a encontrar en una sala de terapia intensiva. Pero para que tengan una idea, así es como se ve, latido a latido, el impacto de la sangre arterial y venosa a nivel del parénquima cerebral. O sea, esto es la fuerza que hace la sangre contra las paredes de los vasos. Y por eso tiene, fíjense, una P1, que es como la sistólica, ¿sí? Una P2, que tiene que ver con la diástole, por eso es menor a P1, es 2/3 de P1, siempre la diástole es menor que la sístole. Dijera mi abuela, se juntan las dos presiones, el paciente se muere. Y después tienen una onda dícrota, que es P3, ¿sí? Que esto tiene que ver con toda la pulsación venosa, por eso la ven medio como una mesetita, ¿ven? Porque la pulsación venosa siempre es menor. Y luego volvemos al siguiente latido. Siguiente impacto contra las paredes de los vasos, ¿sí? Esto es una morfología de una onda normal. Acá ya la cosa no está bien, porque acá se están pareciendo mucho, ¿ven? Se me juntan las presiones y me muero, dijera mi abuela, bueno, es medio parecido a eso. Si P2 es mayor a P1, quiere decir que fallaron los mecanismos compensatorios, y el paciente, aunque todavía tenga un número normal de presión intracraneana, ya no tiene la misma capacidad de relajar ese cerebro ante, por ejemplo, tos. Acá lo tenemos de vuelta. P1, ¿sí? Es menor P2 que P1, y P3 es aún menor y es una mesetita redondeada. Acá, P2 es mayor que P1. Acá el paciente puede tener un valor numérico normal, pero ya no tiene un cerebro con capacidad de adaptación. Entonces, ante cualquier modificación, va a subir rápidamente la presión intracraneana. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. ¿Qué nos importa de esto, básicamente, en esta fase de la formación? Que yo esto no lo puedo saber desde afuera. Yo no puedo saber desde afuera, mirando al paciente clínicamente, qué presión intracraneana tiene. No puedo, necesito tener un catéter puesto adentro de su parénquima cerebral o en su ventrículo, en su tercer ventrículo, y saber cuánto mide realmente, ¿sí? Pero yo puedo saber, y de hecho es mi responsabilidad como enfermera, saber que cualquier cerebro injuriado, una ACV, un trauma, una contusión, un tumor, una cirugía, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones puede provocarle al paciente hipertensión endocraniana. Mi nivel de análisis en esta primera fase clínico va a tener que ver con que el paciente le aparezca algún tipo de sintomatología. Cuando ustedes vayan a leer, les va a aparecer la famosa tríada de Cushing: hipertensión, bradicardia y bradipnea. Cuando aparece la hipertensión arterial con bradicardia y bradipnea, el paciente ya está mal. Hay que pensarlo antes, hay que prevenirlo esto. Entonces, si yo tengo un paciente que está injuriado, lo voy a tener a 30 grados sentado, semisentado, para evitar que haya hiperflujo. Lo voy a tener con oxígeno si es necesario, para que no desature, con un plan de hidratación para mantenerle la glucemia y los electrolitos, evitarle todo lo que tiene que ver con la lesión secundaria, y evitarle que haga maniobras que puedan aumentar la presión intracraneana en forma transitoria, porque eso que a mí no me hace nada, a ese paciente puede que le determine un aumento sostenido de la presión intracraneana. ¿Se entiende? Como yo de afuera no lo puedo saber, lo tengo que prevenir. No tengo opciones. ¿En función de qué? En función de sostener la presión de perfusión cerebral, que es lo que yo les decía, ¿sí? Es necesario mantener una presión de perfusión cerebral más o menos entre 60, por lo menos 60 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se deteriore la perfusión del cerebro. Nosotros no queremos que el cerebro esté inundado de sangre, porque eso aumentaría la presión hidrostática, aumentaría el edema. Pero tampoco lo queremos tan bajita la presión que no le llegue suficiente oxígeno y nutrientes, porque una presión de perfusión cerebral por debajo de 50
se asocia siempre con un aumento de la mortalidad y con un aumento de la hipoxia a nivel cerebral. Esto es como un repasito de la clase pasada. Esto es lo que les mostraba, es una de las cosas que le pueden pasar a un cerebro injuriado, es tener una trombosis venosa, así como se puede tener una trombosis venosa en las piernas, hacer un TEP, la prevención de la trombosis venosa profunda y el tratamiento del TEP lo vamos a ver en adultos 2, porque se relaciona más con ámbitos quirúrgicos que con un ámbito clínico, pero sepan que así como el paciente puede hacer una trombosis venosa en el pulmón y morirse, la puede hacer en el cerebro, y eso aumenta la mortalidad también. ¿Sí? Profe, perdón. ¿Podría volver un cachito a la pantalla anterior que no la anoté? No hice a tiempo. ¿Cómo no? Pero acuérdense que esto está todo después en la página, digo, en el video, en YouTube, y está también después en PDF, se los mandé en PDF al campus, para que no tengan que tomar tantas notas. Gracias, profe. Así que quédense tranquilos que eso está. Lo que pasa es que el campus, como son pesadas, los paso a PDF y ahí me entran bárbaro. Vieron que ayer hubo así como una movida porque lo habían internado al ministro de Salud por una hemorragia vieja, ¿sí? Una hemorragia subdural, un hematoma subdural viejo, ¿sí? Los pacientes pueden convivir con lesiones cerebrales pequeñas y no estar sintomáticos durante mucho tiempo. Algunas pueden ser espontáneas y otras pueden ser traumáticas, otras pueden ser relacionadas con un evento hipertensivo. No todos los pacientes están sintomáticos siempre, no todo es una catástrofe, pero uno tiene que pensar que tiene que prevenir los eventos catastróficos. Fíjense las características de la trombosis venosa a nivel clínico. Son absolutamente inespecíficas. Yo tengo un paciente que tiene cefalia, ¿sí? 80% de pacientes con trombosis venosa, que tienen una trombosis venosa, tiene cefalea. Y el otro 80% de casos de cefalea que veo pueden ser tensionales, asociadas a hipoglucemia, asociadas a cualquier otra cosa, ¿se entiende? Sin específico. Edema de papila, 50% en las crónicas. Para ver el edema de papila necesito que un oftalmólogo o un neurólogo haga un fondo de ojos y mire la papila del paciente. No lo puedo ver yo desde afuera, clínicamente. Convulsiones. Inicialmente, cuando recién se instala la trombosis venosa, cercano al 15%. Durante su evolución, entre el 30 y el 50, generalizadas. Vamos a ver convulsiones, quédense tranquilos. Podría tener convulsiones por otra cosa el paciente, por una ACV, por tóxicos, porque es epiléptico, por una medicación, inespecíficas, idiopáticas. O sea, ninguna de estas tres cosas me está diciendo es específicamente una trombosis venosa. Para eso, ¿qué necesito? Imágenes. En neuro se trabaja mucho con imágenes y mucho con mediciones. Cuanto más grave está el paciente, más invasivos somos. Esperen que admito a la gente que está entrando. ¿Sí? Otros signos también son signos que van a estar dentro de la valoración neurológica. Ustedes en la valoración neurológica van a valorar estado de conciencia, estado del lenguaje, estado motor. Es lo mismo. La posibilidad de que aparezca rigidez de nuca, que es un signo meningio, fotofobia, intolerancia al sonido, ¿sí? Se pueden evaluar los pares craneales, para eso tienen que estudiarlos, ¿sí? Me aparece cualquier cosa acá, ¿sí? Bien, eso para que tengan una mirada nada más, porque yo no voy a ir a hilar tan fino. Ahora sí vamos a hablar de la importancia de la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es un evento grave, ¿sí? Tiene alta morbimortalidad, o sea, que de la hemorragia subaracnoidea se sale vivo con daño neurológico o muerto. Esa es la gran probabilidad. Y tiene una incidencia de uno, iba a decirle de 1 en 10.000, de 10 en 100.000, ¿sí? Entonces, es una patología importante, tiene alta incidencia, ¿sí? Y es grave. Por eso es que la vemos. ¿Qué causas tiene? Para repasar lo que terminamos de ver así medio por arriba el otro día.
Cualquiera de nosotros puede tener un aneurisma y no saberlo porque nunca se hizo una imagen. Y esta es una de las causas más importantes, está cerca del 90%, ¿sí? Pacientes que entran con un dolor de cabeza tremendo, el peor dolor de cabeza de su vida, a la guardia, y en 2 horas están muertos. O con un deterioro neurológico importantísimo. ¿Por qué? Porque ese aneurisma se rompió, sangró, y el paciente tiene ahora una hemorragia subaracnoidea, o sea, por debajo del aracnoides, entre el aracnoides y la pia madre. ¿Qué hace? Comprime el cerebro, ¿sí? Se mete por todas las circunvoluciones y comprime el cerebro. Después hay un montón de otras causas posibles, ¿no? Desde la causa desconocida hasta tener una malformación, que haya aumentado una hemorragia intracraneana, que le hayamos puesto demasiado goteo de adrenalina a un paciente que haya tenido un aneurisma y este aneurisma haya sangrado, tumores, aneurismas de tipo micóticos. Esto se da mucho en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes VIH que tienen infección micótica del sistema nervioso central, ¿sí? Alteraciones de la coagulación. Ahora que está tan en boga hablar de alteraciones de la coagulación en relación con el coronavirus, los pacientes que están con alteraciones de la coagulación o intracoagulados tienen más riesgo de hacer hemorragias subaracnoideas y encima tienen un aneurisma, y no lo saben. Por eso antes de anticoagular a un paciente se lo estudia para saber si tiene otros factores de riesgo asociados a la anticoagulación. Lo de la anticoagulación es una pregunta interesante para los pacientes con infarto, sobre todo si han tenido infarto. ¿Está anticoagulado el paciente? ¿Está antiagregado? ¿Está antiagregado o anticoagulado por una arritmia? Fíjense todo lo que tienen ahí para trabajar. Acuérdense que los factores de riesgo cerebrovasculares son muy parecidos a los factores de riesgo cardiovasculares. Muchos los comparten. Por eso hablamos de factores de riesgo cerebrocardiovasculares. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? ¿Cuál es la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea? Después ustedes van a ir a terminar de leerlo esto. Hay un sangrado inicial que es lo que hace que el paciente se ponga sintomático. En las primeras 24 horas, por más que este sangrado inicial esté limitado, hay riesgo de resangrado, ¿sí? Hay un riesgo importante de resangrado. Pero sobre todo, lo que se produce rápidamente es vasoespasmo. ¿Y por qué se produce este vasoespasmo? Este vasoespasmo se produce porque cuando a mí me sangra una arteria, sea un capilar arterial cuando me doy un golpe contra la mesa, o cuando me está sangrando una arteria en el cerebro, en el cráneo, lo siguiente que hace el cuerpo para limitar la hemorragia es contraer esa arteria. Limito el hematoma, limito el sangrado, ¿sí? Eso se llama hemorragia autolimitada. Lo hace el cuerpo como mecanismo de defensa, detecta que se está fugando sangre y rápidamente contrae esa arteria. Buenísimo si tengo un sangrado en una pierna, horrible si tengo un sangrado en el cerebro, porque ¿qué pasó? Ese vasoespasmo va a hacer que sangre menos, pero va a hacer que llegue menos oxígeno y nutrientes al cerebro también. Y depende de la arteria, esto puede implicar una gran zona del cerebro. Ese vasoespasmo secundario al sangrado, que es respuesta al sangrado, es el responsable de lo que llamamos el área de penumbra, el área gris que se produce alrededor del sangrado, alrededor del hematoma que ya tenemos, de esta hemorragia subaracnoidea o del hematoma, no importa, que hace que toda esa zona también esté recibiendo menos perfusión, menos oxígeno, menos glucosa, y que pueda tener un daño neurológico importante. También puede producirse un stop de sangre por un coágulo o por la compresión de una parte del recorrido del tejido del líquido subaracnoideo, con la consecuente hidrocefalia. Si yo tengo el líquido cefalorraquídeo interrumpido en algún lado, la presión de ese líquido cefalorraquídeo va a aumentar hasta el lugar donde está interrumpido. Es como si yo apretara la manguera. Si yo aprieto la manguera, de donde yo aprieto hacia adelante no pasa nada, no pasa agua. Pero si yo sigo teniendo la canilla abierta, la zona donde yo estoy apretando va a empezar a aumentar la presión. Y eso va a producir compresión del tejido encefálico. Entonces esta hidrocefalia va a agregar un problema al hematoma o a la zona de penumbra. ¿Se entiende? La idea es prevenir todo esto para que no aumente, ¿qué cosa? La lesión del tejido encefálico propiamente dicho.
que ya se lesionó con la hemorragia, que no la pudimos prever o controlar en el momento, ya está instalado el daño neurológico, no queremos que este daño neurológico aumente a través de cosas que sabemos que van a pasar después, que ya las sabemos por estadística, por epidemiología, por fisiopatología. Otra de las cosas que puede pasar es que haya alteraciones hidroelectrolíticas, que se altere el sodio, por ejemplo. A partir de una hemorragia subaracnoidea vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones cardiorrespiratorias, porque depende de la zona, puede ser que el paciente haga una apnea, ¿sí? O una bradicardia. Depende de la zona que estemos comprimiendo. Si se empieza a comprimir el bulbo, el paciente puede entrar en apnea, y esto ser un paro cardiorrespiratorio. O puede ser que el paciente haga alteraciones endocrinas también, que las vamos a ver cuando veamos lo que son el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética y la diabetes mellitus, y la diabetes insípida, perdón, ¿sí? Pero son alteraciones que pueden ser secundarias a cualquier lesión vascular o traumática del tejido encefálico. Depende de la zona, hay más o menos riesgo. La cefalea se va a dar siempre, pero no es cualquier cefalea. Es la peor cefalea de tu vida. Así es como se describe. El paciente llega con una cefalea intensísima a la guardia. Ningún paciente que llega con un dolor de cabeza fuerte, 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 les dice, yo en mi vida tuve un dolor de cabeza así, se deja pasar por alto. Es una emergencia. No tiene que estar esperando en la guardia que le suturen el brazo al que entró recién. Lo tiene que ver el personal médico de la guardia. Y descartar que ese paciente no esté cursando una lesión cerebral aguda. No es el paciente que llega porque le duele la cabeza un poco. ¿Sí? Puede tener náuseas y vómitos porque puede haber alteración de la presión intracraneana, ¿sí? En muchos casos hay alteración del nivel de conciencia o pérdida transitoria de la conciencia, pueden aparecer signos meningios como la rigidez de nuca. Esto ya es un cuadro más florido, pero préstenle mucha atención al dolor de cabeza. Y esto, para que nos quede bien clarito, el vasoespasmo cerebral es una de las causas más frecuentes de secuela y muerte, esa zona de penumbra que va aumentando la lesión. Yo tenía una lesión de 1 centímetro, ahora tengo una lesión de 5 centímetros, ¿sí? Después de una hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismático, o sea, se rompió una arteria, y esa arteria cuando se rompe intenta rápidamente cerrarse a sí misma. Para eso hay medicación específica para tratar el vasoespasmo, ¿sí? Se le va a dar medicación al paciente. 2 palabritas acerca de las hemorragias cerebrales. Las hemorragias cerebrales se pueden dar por debajo, ¿sí? Pueden ser epidurales, ¿sí? Que están entre las dos, no me sale la palabra, entre las 2 capas de la dura madre, ¿sí? Pueden ser subdurales, que están las 2 capas de la dura madre y está comprimiendo, ven un poco más el cerebro. El hematoma epidural es menos grave que el hematoma subdural, ¿sí? Porque este está por fuera, si bien está comprimiendo el cráneo, está entre el cráneo y las meninges, está por fuera del cerebro. Este ya está por dentro, ¿sí? Es subdural, está entre la dura madre y, por ejemplo, la aracnoides, ¿sí? Y esto ya directamente es un hematoma intracerebral. Cuando hay una hemorragia subaracnoidea, toda esta zona, que es la zona del líquido cefalorraquídeo, lo que ustedes están viendo aquí en celestito, toda esta zona se puede llenar de sangre y meterse dentro de las circunvoluciones del cerebro también. Entonces, cuanto más interna sea la lesión, más grave va a ser y más difícil de tratar va a ser, porque yo esto lo puedo drenar. Esto lo puedo drenar. Una hemorragia subaracnoidea masiva del cerebro, no tengo manera de drenarla. ¿Se entiende? No tengo manera de sacar esa cantidad de sangre hacia afuera con facilidad. ¿Cuál es la importancia de la hemorragia cerebral? La hemorragia cerebral primaria, que no sabemos por qué causa fue, no importa, tiene una mortalidad cercana al 55% a 30 días, pero los pacientes se mueren en las primeras 48 horas. Es decir, que tengo que estar muy atenta a una hemorragia cerebral en las primeras 24 o 48 horas de instalada. No todas
se pueden tratar a nivel quirúrgico, algunas se van a tratar a nivel médico, y hay una conducta expectante. Por supuesto que un paciente con una hemorragia cerebral no se va a quedar en una sala de internación clínica, va a pasar a terapia intensiva, pero yo quiero que ustedes tengan una mirada fisiopatológica y epidemiológica global de esto, por eso lo dejé para el final de esta parte de neuro, y la clase que viene vamos a retomar con convulsiones. O por ahí vemos un poquito hoy y un poco la clase que viene. ¿Qué complicaciones tiene la hemorragia cerebral? En las primeras 24 horas, aumento del hematoma. O sea, que el paciente resangre y el hematoma aumente. El hematoma puede aumentar un 75% de su tamaño en las primeras 24 horas. O sea, que el paciente empieza a tener mayor signo de hipertensión endocraniana. El paciente que tiene una hemorragia cerebral tiene que pasar a terapia intensiva para que lo podamos monitorear de cerca y tomar conductas médicas o quirúrgicas. Cuando digo médicas o quirúrgicas me refiero a clínicas o quirúrgicas para limitar esta hemorragia, tratarla y limitarla. ¿Por qué? Porque en un 33% de estos pacientes se produce deterioro neurológico precoz. Hace edema perihematoma por aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Como cualquier edema. Hay un aumento de la sangre, esa sangre va a filtrar plasma hacia afuera, al intersticio. ¿Qué intersticio? El intersticio cerebral. Aumentó la presión intracraneana. O puede provocar un volcado intraventricular o una hemorragia intraventricular. Si se dan estas cuestiones, ¿sí?, esta mortalidad a los 30 días es cercana al 50%. O sea que estamos hablando de una patología que no se presenta tan a menudo, pero que cuando se presenta es catastrófica. Después puede dar otras complicaciones, como puede ser la hidrocefalia, como yo les decía, que haya un trombo, que haya hecho un stop de líquido cefalorraquídeo, que actúe como foco y esto produzca convulsiones, que se produzcan trombos, tanto venosos como arteriales, pero sobre todo arteriales, que produzcan a distancia isquemia, y por supuesto que todo esto se puede infectar y darle al paciente una meningitis o una infección del parénquima cerebral. Entonces, la hemorragia cerebral es siempre un caso grave, igual que la hemorragia subaracnoidea, igual que un trauma de cráneo grave, igual que cualquier situación que comprometa un déficit neurológico importante en el paciente, siempre lo que tienen que tener en cuenta es que hay que apurarse a limitar la lesión. Si nosotros la podemos detectar, sea una ACV, sea un sangrado, yo de afuera no sé qué le está pasando al paciente, porque la sintomatología, la clínica, como ustedes lo estuvieron viendo, es siempre la misma, porque es la clínica del deterioro neurológico. Ahora, si el paciente tuvo una ACV y lo dejan como hacen en el hospital, tirado en la cama, total ya tuvo una ACV, y no consideran que en las primeras 24 horas va a hacer otro, o puede hacer otro resangrado, y seguro que el paciente se va a deteriorar y va a terminar muy secuelar, y ustedes lo vieron en los hospitales, lo que son los pacientes secuelares, o muerto. ¿Por qué? Porque nadie le dio bolilla, y hay un montón de cosas para hacer con estos pacientes en forma precoz para limitar ese deterioro neurológico. Yo no puedo hacer nada con el paciente que ya le sangró el cerebro. Con esa sangre, con esa lesión primaria no puedo hacer nada, pero acuérdense que con la lesión secundaria sí puedo prevenir un montón de cosas, porque lo vimos. Entonces es súper importante tener en cuenta esto. ¿Sí? Ahora, no tengo ni la menor idea de qué hora es, 12:15. Ahora vamos a reconectarnos nuevamente cuando tenemos un minuto y moneditas, nada más, y vamos a hablar 2 palabritas acerca de síndromes convulsivos. ¿Por qué? Porque convulsiones es un tema larguísimo, ¿sí? Pero yo quiero que veamos cosas muy básicas ahora, ¿sí? Tanto de la convulsión en sí misma como de su tratamiento. Entonces, ahora nos vamos a desconectar, si no hay preguntas, si no hay un espacio de preguntas, obviamente ahora, y hay un espacio de preguntas cuando nos reconectemos, no pasa nada, para abordar cuestiones básicas de los síndromes convulsivos, sencillitas. Si ustedes quieren, en el canal de YouTube, donde yo dejo las cosas de farmacología, hay toda una clase de convulsiones y síndrome convulsivo. Si la quieren ver, la tienen disponible, está abierta al público, trata de ser lo más
clarita posible. No es una clase con la participación de tenerlos a ustedes ahí, que me gusta mucho más, porque la tengo que grabar sola, entonces por ahí es más larga que una clase de las nuestras, pero si ustedes quieren, tienen elementos básicos ahí. Así como siempre les digo a la gente de fármaco que si quiere puede ver nuestras clases de adultos, que seguramente les van a servir también. Quiero saber si tengo preguntas más allá del chat. Ah, ¿cuál es el canal de YouTube? Verónica Duay. No sé hacerlo de otra manera, chicos. De hecho, convertirme en una youtuber casi que me da vergüenza. Casi no, me da vergüenza. Bueno, vamos a finalizar. Así grabo esta parte de la reunión.